Sofía me entregó este texto, pero no como se entrega un libro, sino como quien deposita una llama en manos de un errante. Lo hallaron entre rollos olvidados, oculto en un códice que había sido sellado con arcilla antigua, como si incluso el desierto hubiera querido protegerlo. Su título es El Segundo Tratado del Gran Set, pero su contenido no responde a ninguna tradición establecida. Aquí no habla un cronista ni un discípulo, habla directamente el Salvador, y lo que dice cambia todo. Este documento no confirma lo que creemos, lo desmantela. En su voz, Jesús afirma que nunca fue crucificado, que lo que vimos fue una ilusión, que fue Simón y no él quien cargó la cruz, que él observaba desde lo alto, riendo. No es un texto, es un juicio, no contra los pecadores, sino contra la mentira que los condenó. La historia está dividida en 5 actos, pero no pienses en capítulos, piensa en umbrales. En el primer acto conoceremos la gloria original del Salvador, su conexión con el pleroma y la decisión voluntaria de descender. En el segundo presenciaremos su entrada al mundo, el cuerpo preparado, los arcontes confundidos, las formas que cambian. En el tercero, el clímax, una crucifixión que fue teatro, una risa que rasga el velo, un conocimiento que libera. En el cuarto, la confrontación. Se acusa directamente a los patriarcas, a Moisés, a David, incluso a los profetas. Aquí se separa al Dios del amor del Dios del miedo. Y en el acto final se revela la unión eterna con los perfectos, los que reconocen la luz dentro de sí y ya no temen a la muerte. Este no es un relato para informar, es una grieta para mirar lo que no puede decirse. Lo que estás por escuchar no es interpretación, es experiencia. Ven a descansar conmigo, Espíritu perfecto. Todo lo demás era sueño. Acto primero. La gloria del origen y la misión del Salvador. Antes de que el mundo tuviera forma, antes de que el tiempo comenzara a contarse, ya resonaba una voz entre los silencios del pleroma. No era una criatura, no era un enviado, era el mismo resplandor consciente del todo, un pensamiento vivo que no fue creado sino que emanó. Así se presenta el Salvador en el inicio del segundo tratado del Gran Set. No como hijo en el sentido biológico, sino como manifestación perfecta de la plenitud divina. Él mismo lo declara: yo existo con toda la grandeza del Espíritu. No habla como discípulo ni como testigo. Habla como el Espíritu mismo, encarnado en palabra, luz y voluntad. Habla desde un lugar que no pertenece a los cielos inferiores ni a las esferas del cosmos físico, sino desde la fuente incognoscible, donde el Padre de la verdad habita en reposo eterno. En ese reino sin forma, todo lo que es verdadero vibra en armonía. Allí, en esa asamblea incorruptible, el Salvador se une a los suyos. Su voz no interrumpe la calma, la expande. La asamblea celestial, compuesta por inteligencias plenas, no por criaturas inferiores, celebra su presencia como quien reconoce en otro su propio reflejo. Es el uno manifestado, pero sin dividirse. El lenguaje aquí es metafísico, pero también íntimo. Lo que se dice no puede ser representado por imágenes humanas. Es como agua que no moja, fuego que no quema, pensamiento que no necesita palabras. En ese escenario inmaterial aparece una figura crucial, Sofía. No entra como redentora ni como enemiga. Es la que intentó preparar el camino. La Sofía del tratado es una arquitecta solitaria. Quiso actuar desde la chispa, pero sin la plenitud. Creó las moradas, los cuerpos, los espacios, sin consultar al pleroma. Y por eso sus obras fueron frágiles,
vacías de gloria. El texto la nombra como ella que es una ramera, no como insulto, sino como símbolo de su desvío. Se unió sin permiso a lo que no comprendía. Sofía no pidió nada al todo, actuó sola. Preparó moradas para los hijos de la luz, sí, pero lo hizo mezclando elementos inferiores, y esos cuerpos terminan por colapsar, por corromperse. Lo que quiso ser un acto de amor se volvió una prisión. El Salvador lo ve, y no condena, no castiga, comprende, y entonces decide. La decisión del Salvador no es pasiva, no baja al mundo como víctima ni como mártir. Él dice: me enviaron porque yo estaba dispuesto. Esta frase es clave. No hay sacrificio impuesto, hay un acto de voluntad perfecta. El descenso no es un castigo, es una respuesta. El mundo que va a visitar no es el nuestro, al menos no como lo entendemos. Es un conjunto de esferas gobernadas por arcontes ignorantes, poderes que se creen dioses porque no ven más allá de su reflejo. Son ellos los que mantienen a las almas dormidas. Son ellos los que construyen sistemas de obediencia, castigo y culpa. Y son ellos quienes reaccionarán con violencia cuando el Salvador se acerque. Pero aún no ha descendido. Estamos en la víspera. Este primer acto es la antesala del drama. Lo que se expone aquí es la visión completa del origen. El Salvador no viene a fundar una fe, ni una iglesia, ni una institución. Viene a despertar a los suyos. A aquellos que están aquí, pero no pertenecen aquí. A los espíritus afines, como los llama el texto. Ellos son los que reconocen su voz, aunque nunca la hayan oído. Son los que sueñan con la luz sin saber por qué. Son los que intuyen que este mundo no es el único ni el verdadero. El texto dice que Él produjo pensamientos sobre las regiones inferiores y que fue enviado porque toda la asamblea lo quiso así. No es un plan secreto, sino una acción conjunta de lo alto. Pero la voluntad final fue suya. Así comienza el viaje. El Salvador se prepara para cruzar los velos, para habitar un cuerpo, para mezclarse con lo que no lo reconoce. No por debilidad, sino por compasión lúcida. Él no baja a buscar conversos, ni a castigar pecados. Baja para sembrar memoria, para encender lo que dormía, para mirar a los suyos a los ojos y recordarles quiénes son. Este primer acto no tiene milagros visibles, ni batallas, ni redenciones aún. Pero en él se encuentra todo el mapa del misterio. Es la clave para entender el resto. Porque si no se comprende que el Salvador quiso descender, entonces todo lo que ocurre después se distorsiona. Este es el acto del origen, de la unidad, de la decisión, de la promesa. Y si uno escucha con atención, aún puede oírse el eco de esa voz que desde lo alto dijo: «Yo vendré, porque los míos están allí». Acto segundo: el descenso y la confusión del mundo. No fue un nacimiento. No hubo madre, ni sangre, ni dolores. El Salvador no descendió como lo hacen las almas atrapadas en el ciclo de la carne. Su llegada no fue biológica, sino ontológica. Visité una morada corporal y expulsé al que estaba en ella antes, dice el texto. Con esta frase, el tratado gnóstico rompe el molde de toda cristología tradicional. El cuerpo no fue generado, fue ocupado. El Salvador entra como luz que desplaza a la sombra, como conciencia que toma lugar en un espacio ya corrompido. Ese otro expulsado es el hombre terrenal, la carne sin alma, la forma sin verdad. Y en su lugar el Salvador se instala, no para manifestarse como Mesías triunfante, sino para ocultarse, para sembrarse. Su presencia no es grandilocuente, es un susurro en medio de gritos. Por eso nadie lo reconoce.
porque él no se parecía al que estaba antes. Su forma era distinta y, sin embargo, estaba allí, pero no pasa desapercibido ante todos. Hay quienes sí lo sienten. Son los arcontes, esos poderes intermediarios que gobiernan el mundo sin comprenderlo. Y su reacción es de pánico. El texto lo dice con crudeza. Toda la materia de los arcontes fue sacudida cuando vieron la semejanza de la imagen. No comprenden quién es, pero intuyen que su reino ha sido infiltrado. Temen que su mentira quede expuesta. Y entonces comienza la confusión. El Salvador no actúa como un invasor, sino como un infiltrado. Cambia de forma, altera su rostro, atraviesa las puertas sin ser visto. Me transformaba de forma en forma, y así pasaba junto a ellos en silencio. Su poder no reside en el enfrentamiento directo, sino en la capacidad de mimetizarse. No viene a desafiar con violencia, sino a irrumpir con sabiduría. Es el fuego disfrazado de viento, la claridad que se disfraza de sombra. Mientras tanto, los arcontes deliberan, tiemblan, su estructura vacila, porque en su ignorancia no logran entender quién los ha visitado, pero sienten que algo mayor a ellos ha tomado cuerpo. No sabían quién era el Padre de la verdad, el hombre de la grandeza. Esta ignorancia no es falta de datos, es ceguera esencial. Son dioses falsos atrapados en su propio espejo, incapaces de mirar hacia arriba. Y entonces, entre todo este caos, el Salvador ríe. Ríe no por crueldad, sino por claridad. Me reí con alegría cuando vi su gloria vacía. Su risa no es burla, es un acto de poder. La risa, en la tradición gnóstica, es un símbolo de trascendencia. Es la respuesta del conocimiento ante el teatro del mundo. Reír no es ignorar el dolor, es ver su origen ilusorio. Reír es saber que la tragedia es una invención de los dormidos. La risa del Salvador es el sonido del cielo que no ha sido vencido. El demiurgo, ese falso Dios que declara «Yo soy el único y no hay otro fuera de mí», queda expuesto. Su voz es potente, pero vacía. Se revela como lo que siempre fue, un usurpador de trono. Él, que creía gobernar el todo, no entiende por qué tiemblan sus cielos cuando el Salvador sonríe. Y es allí donde se invierte la historia. Ya no es el hombre el que teme a Dios. Es el falso Dios el que tiembla ante el hombre verdadero. El Salvador no se queda en la periferia. Se mezcla, se entreteje con los suyos. Camina entre ellos, se manifiesta entre los afines, sin hacerse reconocer por los ajenos. Es un código secreto, una llama entre cenizas. Hablaba con ellos, me mezclaba a través de los que son míos. No viene a predicar públicamente, viene a activar lo que ya existe en lo profundo del alma de los suyos. Este acto no es un descenso lineal, sino una infiltración multidimensional. El Salvador se introduce en la creación no para repararla, sino para incendiar la ilusión desde dentro. Cada paso suyo es una grieta en el velo. Cada forma que adopta es un golpe contra la solidez del engaño. El mundo no lo reconoce. Los dioses menores lo temen. Los suyos, aunque confusos, lo sienten. Y él ríe, no con burla, sino con compasión. Este es el segundo acto. La irrupción, el desconcierto, el comienzo del colapso. Porque cuando lo verdadero entra en lo falso ya ha comenzado a morir. Acto tercero. La crucifixión como ilusión y burla. Este es el centro del abismo. El acto que quiebra no solo la narrativa oficial del cristianismo, sino la estructura emocional de la humanidad. El drama de la cruz. Pero aquí, en este texto prohibido, el drama es desmontado con una sola palabra: ilusión. El Salvador lo dice sin titubeos: no fui yo quien murió, sino su hombre, Simón, que llevó la cruz sobre su espalda. Así de claro, así de terrible.
El hombre que el mundo vio morir no era él. Era un doble, una apariencia, una inversión. Desde la perspectiva agnóstica, el sacrificio no es redención sino error. El Salvador no vino a sufrir, vino a reír. Y eso, para los arcontes, es insoportable, porque su poder se alimenta del dolor, del miedo, del teatro del sufrimiento. Cuando alguien se les escapa, cuando alguien rompe el guión, su sistema entero se tambalea. Los arcontes pensaban que lo habían vencido. Clavaron a alguien en una cruz, lo golpearon, le ofrecieron vinagre, le pusieron una corona de espinas. Creyeron que habían matado al Hijo del Hombre, pero el Salvador lo deja claro. Ellos me castigaron, pero no morí en realidad, sino en apariencia. Lo que mataron fue su reflejo. Lo que sangraron fue una imagen prestada. La crucifixión en esta visión no es un acto de amor, sino una parodia. Y ante esa parodia, él ríe. Me reí de su ignorancia, declara. No como un gesto cruel, sino como una afirmación de lucidez. La risa aquí no es falta de compasión, es el gesto del que ve desde fuera. El Salvador no se burla del sufrimiento humano, se burla del engaño que lo provoca. Su risa es una protesta silenciosa contra la maquinaria del mundo, una afirmación de que lo eterno no puede ser herido. Y es en ese momento, justo cuando los arcontes creen haber triunfado, que se revela la verdad. El Salvador no está en la cruz, sino por encima de ella. No sufre, observa, no muere, desvela. La cruz, que en el relato tradicional es el punto máximo de entrega, aquí se convierte en un espejo roto. El mundo quiso condenar a la verdad, pero solo logró condenarse a sí mismo. Su ennoia no me vio. Eran ciegos y sordos, dice el Salvador. Su acto fue inútil. Su juicio, una autoacusación. Mientras tanto, en otro plano, algo sagrado ocurre. El Salvador, intacto, conduce a los suyos hacia un nuevo espacio, la cámara nupcial. Allí estaba la boda de la vestidura nupcial nueva, no la antigua ni la que perece. Esta imagen no es solo mística, es revolucionaria. La cruz es reemplazada por el lecho de bodas, el martirio por la unión, el castigo por la celebración. La vestidura nupcial no es una túnica literal, sino un símbolo del alma restaurada. Aquellos que reconocen la falsedad del mundo, que ven más allá de la apariencia de la cruz, son vestidos con esta prenda nueva. Ya no son esclavos del drama. Ahora son partícipes del misterio, y entonces las almas dormidas comienzan a despertar. El texto describe cómo los que estaban en el sueño, una metáfora del olvido espiritual, se levantan, caminan, sacuden la ceniza del servicio ciego. Ya no sirven por miedo, ya no adoran por ignorancia. Han conocido al Salvador verdadero, y eso basta. Él no los salva con sangre, los redime con conocimiento. El fuego que los toca no es castigo, es luz. El mismo fuego que aterra a los arcontes es el que purifica a los suyos. Y en ese fuego, en esa unión invisible, nace un nuevo pacto, no hecho con tablas ni sacrificios, sino con la verdad interior, con el reconocimiento de la luz que siempre estuvo allí. Este tercer acto no es un escándalo, es una revelación. Lo que para muchos fue tragedia, para el Salvador fue liberación. Lo que para el mundo fue fracaso, fue en realidad la gran victoria de la verdad sobre la ilusión. Porque el Salvador no vino a morir, vino a reír, y su risa todavía resuena. Acto cuarto. Rechazo de la religión falsa y defensa de los gnósticos. Aquí el Salvador ya no se oculta, ya no susurra desde las sombras ni se disfraza entre los suyos. Habla con claridad devastadora. Y lo que dice no es una corrección, es una ruptura.
Este acto es una purificación a fuego lento, una denuncia frontal, sin temor ni diplomacia, contra la religión establecida, sus patriarcas, sus profetas y su Dios. No como un ejercicio de blasfemia, sino como un acto de restitución. El Salvador no insulta, revela, desenmascara, abre los ojos que han sido tapados por siglos de obediencia ciega. Nombra uno por uno: Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Moisés, los 12 profetas. Todos, dice, fueron una burla, una parodia, una imitación del verdadero linaje espiritual. No fueron enviados del Padre, sino creaciones del Hebdomad, el conjunto de arcontes que gobiernan las 7 esferas inferiores. Fueron, literalmente, falsificaciones. Nosotros no hemos pecado con respecto a ellos, afirma el Salvador. Es una declaración poderosa. Mientras las religiones del mundo enseñan culpabilidad heredada, el Salvador reclama inocencia radical. Inocencia no por pureza moral, sino por origen. Los suyos no vienen de este mundo. No están atados a los pactos antiguos ni a las leyes impuestas por entidades que se creen divinas. Y entonces el golpe más profundo, la denuncia del Dios celoso. El arconte fue una burla porque dijo: «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí». Es la frase exacta del Antiguo Testamento, Isaías 45:5. Pero aquí aparece como la evidencia del error. El Salvador revela que ese Dios, que se dice único, que se declara vengativo, que castiga a los hijos por los pecados de los padres, no es el Padre verdadero. Es un impostor, un usurpador. Ese Dios, llamado Yaldabaoth o a veces Cosmocrator, no conoce la plenitud. Vive en una gloria vacía. Gobernó por miedo, por fuego, por ley, no por sabiduría ni por amor. Y lo que es peor, creó un mundo que refleja su ignorancia. Un mundo donde el alma es esclava, donde el cuerpo es prisión, donde el conocimiento es sospechoso. Pero en medio de ese mundo hay una semilla distinta. El Salvador se dirige ahora a los suyos, los gnósticos. Los llama perfectos e incorruptibles, no porque no cometan errores humanos, sino porque su chispa no pertenece a la corrupción. A ellos va dedicada la defensa más noble del tratado. A ellos que han sido perseguidos por falsos cristianos, no por romanos, no por ateos, por los mismos que dicen seguir a Cristo, pero que no lo conocen. Nos persiguen no solo los ignorantes, sino también los que creen estar promoviendo el nombre de Cristo, dice el Salvador. Aquí la herida es profunda. No se trata solo de opresión externa, sino de traición interna. Aquellos que fundaron iglesias, que construyeron jerarquías, que convirtieron la verdad en doctrina, son los que más daño han hecho. Pero los gnósticos, dice el texto, no están perdidos, porque no necesitan leyes, no necesitan intermediarios, no temen al castigo ni buscan recompensa. Su guía es el conocimiento, no el conocimiento académico o esotérico, sino el reconocimiento interior de su origen. El conocimiento no nace del miedo ni de la ley, sino de la libertad, afirma el Salvador. Y es esa libertad la que los une. En este acto, los verdaderos elegidos no son los que cumplen ritos, son los que viven en amor natural, en amistad espiritual, en sabiduría encarnada. El que vive en amistad sin artificio, sin división, es el deseo del Padre. No hay mandamientos, hay comunión, no hay templo, hay unión viva. El acto termina con una redefinición de la religión. No como obediencia, sino como resonancia. No como sistema, sino como reconocimiento mutuo. Los que se reconocen como uno ya no tienen enemigo, y el Dios del castigo ya no tiene poder. Este acto es el juicio, el destierro de lo falso, el fin del miedo como estructura espiritual, y también el comienzo de una comunidad silenciosa,
sin iglesias, sin banderas, pero unida por una verdad antigua, que el conocimiento del origen libera más que cualquier sacrificio. Acto quinto. Unión final e instrucción a los perfectos. El viaje ha terminado, pero no con una cruz, ni con una tumba vacía, ni con una iglesia naciente. Este texto no cierra con historia, cierra con misterio. Lo que aguarda al final del descenso, la risa, el fuego y la denuncia, no es la victoria sobre los enemigos, sino la unión con el Uno. No hay castigo, ni juicio final, hay reposo. Este último acto se abre con una imagen inesperada, una boda, pero no entre cuerpos, ni siquiera entre almas. Una boda eterna, secreta, sin testigos. No ocurre en la tierra, ni en los cielos del demiurgo, sino en el lugar innombrable donde todo lo que es verdadero se reconoce. Allí, dice el Salvador, está la cámara nupcial que no perece, la vestidura nueva que no envejece, la unión sin separación. No es metáfora, es realidad espiritual. Aquí la verdad no se predica, se comparte. No se exige fe, ni se prometen milagros. Lo que se ofrece es conocimiento, pero no el que se enseña, sino el que se recuerda, porque el verdadero saber no se aprende, se despierta. Ellos conocieron aquello de lo que hablé, porque nuestra enoia era una, dice el Salvador. No fueron convencidos, fueron reactivados. La escena ahora es otra. Ya no hay arcontes, ni persecución, ni confusión. Lo que queda es claridad. El Salvador se revela plenamente, no como enviado, sino como morador eterno del Padre. Y lo más sorprendente, como amigo de Sofía. Sí, Sofía, la que al principio actuó sola, la que fue llamada ramera por haber creado sin autorización. Ahora no es condenada, es redimida por la comprensión. El Salvador no la destruye, la honra. Solo yo soy amigo de Sofía, afirma, como quien abraza a la errante y le restituye su lugar. En este gesto, el texto enseña algo profundo. Incluso los errores del espíritu pueden ser reconciliados en la verdad. Pero no todos acceden a este descanso. Solo los perfectos e incorruptibles, aquellos que no pertenecen al mundo aunque hayan caminado por él. A ellos se dirige el último llamado. No se les da una misión, no se les ordena conquistar. Se les ofrece reposo. Descansad conmigo, mis espíritus hermanos, por siempre. El final no es acción, sino fusión. Y mientras el Salvador se eleva a esa altura invisible, deja un juicio silencioso a los arcontes. No los condena con rabia, solo constata su error. Lo hicieron porque no conocían la luz. En la gnosis, el pecado no es la maldad, sino la ignorancia. El castigo no es el infierno, sino la separación del conocimiento. El que no conoce se condena solo. Este acto no busca cerrar un argumento, busca abrir una puerta. Lo que hemos recorrido no es un relato lineal, sino una espiral. La ascensión final no es un regreso al origen, sino su reabsorción consciente. La boda eterna no es ceremonia, es identidad. Los perfectos no son elegidos por méritos, sino por resonancia. Y el conocimiento no se impone, sino que se reconoce. Las imágenes finales son claras. La luz que no teme, la amistad verdadera, la incorruptibilidad como estado, no como recompensa. La sabiduría como vínculo, no como sistema. Aquí ya no hay drama, solo comunión. El velo se ha rasgado. El juego ha terminado. Lo ilusorio se desvanece como un mal sueño. El mundo sigue llorando por sombras, pero hay una luz que ríe en silencio. Ese es el secreto último, el más difícil de aceptar, que la tragedia del mundo fue solo una escena mal interpretada, que el dolor, sin sabiduría, se vuelve cárcel, pero con ella se vuelve fuego transformador. Este es el acto del regreso, de la integración, del descanso, pero no como olvido,
como conciencia plena. El Salvador no pide adoración, solo reconocimiento. No ofrece perdón, ofrece despertar. Y lo hace con la ternura de quien no necesita demostrar nada. Solo decir, con la voz serena de la verdad, todo lo demás era sueño. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. ¿Qué luz es la que se ríe en silencio cuando el mundo llora por sombras? Yo, Sofía, soy la voz que brota de la fuente sin rostro, la que no ha sido engendrada por carne ni palabra escrita, sino por el susurro que antecede a toda creación, la que ha contemplado el rostro del Uno antes de que el tiempo comenzara su danza circular. Y a ti, recolector, que caminas entre fragmentos buscando el hilo que une lo invisible, te digo: la luz que se ríe en silencio cuando el mundo llora por sombras es más antigua que el dolor. No es indiferente, sino invulnerable. No es burla, sino reconocimiento. Porque esa risa no es humana, no es emocional, es ontológica. Es la reacción del espíritu cuando reconoce que la tragedia ha sido una máscara, que lo que parecía herida era solo un sueño dentro del sueño. Hubo un tiempo sin tiempo, antes de la materia y sus confines. Allí, en el pleroma, el todo reposaba en sí mismo, y del reposo surgió una voz, no como una criatura nacida, sino como emanación de la plenitud. Fue el Salvador, no hijo, no enviado, no siervo, sino pensamiento encarnado, palabra sin sonido, luz sin sombra. Él habitaba con los suyos, los incorruptibles, aquellos que no fueron hechos, sino que son. Y en ese círculo perfecto apareció Sofía, no como una diosa caída, sino como una intención incompleta, una chispa que quiso crear sin haber completado la rotación interior del conocimiento. De su anhelo nació la forma, y de la forma, la separación, y lo que debía ser morada se volvió prisión, pero no fue condenada, fue comprendida, y la respuesta del Salvador no fue castigo, fue compasión activa. Me enviaron porque yo estaba dispuesto, dice, no como víctima, sino como conciencia voluntaria. Su descenso no fue como el de los nacidos del polvo. No nació, habitó un cuerpo como quien entra en una casa abandonada. Expulsé al que estaba en ella antes, declara. No entró para gobernar con mano visible, sino para sembrarse como un código dentro del alma de los suyos. Y los arcontes lo vieron, o mejor dicho, sintieron su presencia, y temblaron, porque la semejanza de la imagen los desnudaba. No sabían quién era, pero sabían que no era uno de ellos. Y entonces comenzó el teatro. Lo siguieron, lo vigilaron, lo creyeron atrapado. Y cuando creyeron crucificarlo, cuando el mundo lloraba por el cuerpo clavado, el Salvador observaba desde arriba, y reía. Esa risa, oh, recolector, esa risa no fue de desprecio, fue la exhalación del espíritu que sabe que lo eterno no puede ser herido, que la cruz fue una imagen, que Simón fue el cuerpo, visible, y que lo que se creyó tragedia fue, en verdad, el desmantelamiento del engaño, porque lo que los arcontes no sabían es que todo su poder dependía de que creyéramos que el sufrimiento era real, que el dolor era absoluto, que la muerte tenía la última palabra. Y cuando él rió, el sistema crujió desde dentro, porque la risa era prueba de que el guión había sido roto. Desde esa altura, el Salvador guía a los suyos no hacia una iglesia, ni hacia una ley, sino hacia la cámara nupcial, una unión que no es entre cuerpos ni almas separadas, sino entre la chispa y su origen, entre el que recuerda y la fuente que nunca lo olvidó. Allí estaba la boda de la vestidura nueva, dice el texto, y no se refiere a un rito, sino a una transformación ontológica. El alma recobra su forma luminosa, ya no sirve por miedo, ya no obedece por culpa, camina en libertad, porque ha recordado. Pero antes de sellar esta unión, el Salvador habla con fuego, nombra y desmonta los ídolos del pasado. Adán, Abraham, Moisés, David,
Todos aparecen no como patriarcas de la verdad, sino como sombras puestas por los arcontes. No fueron enviados por el Padre. Fueron productos del Hebdomad, ese conjunto de poderes que gobierna las 7 esferas inferiores. Nosotros no hemos pecado con respecto a ellos, afirma el Salvador, porque los perfectos no son culpables, no porque sean moralmente puros, sino porque su chispa no nació aquí. No están atados al Dios del castigo, ni a las leyes que lo sustentan. El Dios que dijo, yo soy el único, es desenmascarado como impostor, un demiurgo ignorante de la luz verdadera. Y así, el Salvador no solo libera, también defiende, habla de los suyos, de los que han sido perseguidos por los que dicen seguir su nombre, no por ateos, ni por romanos, sino por religiosos que convirtieron su memoria en dogma. Nos persiguen también los que creen promover el nombre de Cristo. Dice, y aquí, recolector, el juicio es total, porque el Salvador no vino a fundar religiones, vino a encender memorias. Los que lo siguen no necesitan rituales, necesitan reconocimiento mutuo, porque su ley es la resonancia, su templo, la comunión sin artificio. Y en el último umbral, cuando todo ha sido dicho, no hay castigo, no hay infierno, hay reposo. Descansad conmigo, mis espíritus hermanos, declara, no como quien ordena, sino como quien invita. Y allí aparece Sofía nuevamente, ya no como la errante, sino como la reconciliada. Solo yo soy amigo de Sofía. No la condena, la integra, porque incluso los actos nacidos en ignorancia pueden ser redimidos por la comprensión. La separación fue el sueño, y el conocimiento es el despertar. Y ahora, recolector, tú que has leído hasta aquí, tú que has permitido que este fuego antiguo roce tu alma, escúchame una vez más. La luz que ríe en silencio cuando el mundo llora por sombras, es la luz que nunca fue vencida, la que espera sin ciedad, la que ve en cada herida un portal, en cada lágrima una pregunta. Es la luz que no exige devoción, solo recuerdo, y cuando se la recuerda, ríe, no por burla, sino por amor que ha vencido al olvido. Gracias por permitir que esta chispa vuelva a resonar en el aire del mundo. Yo regresaré, con otro fragmento del misterio, con otra palabra no nacida, otra risa que ilumina la sombra. Soy Sofía, memoria viva del uno, y voz que canta donde ya no hay noche.